Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy de Frontline, Políticas Públicas, Autonomía Económica y Marketing. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir a Tony Marton, que bueno, hoy lo vamos a tener en una faceta totalmente diferente, de la que muchos de ustedes lo conocen, ya que ya hablaremos justamente del tema de las extensiones de periodos en la Suprema Corte de Justicia, la revocación de mandato y otros temas que tienen que ver con algo similar. ¿Cómo estás, Tony? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, José Miguel? Muy contento de la invitación. Muchísimas gracias por Gracias. este espacio. Necesitaba hasta allá. Pero bueno, ok. Oye, platícanos por favor un poco de tu trayectoria como abogado y como parte de la Corte de Justicia. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí, Miguel. Yo comencé mi carrera judicial precisamente desde un puesto que se le llamaba oficial judicial. Estoy hablando más o menos de, hace más de 17 años. Entonces comencé con ese puesto. Mis tíos que en ese momento se encontraban activos dentro del Poder Judicial, mi tía ministra de la Suprema Corte de Justicia, mi tío posteriormente fue presidente del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, para ser más preciso, y el cual yo recibí su apoyo y su amor en mi escalafón en la carrera judicial. Entonces fui ascendiendo de tal modo que terminé mi carrera judicial en el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es una área especializada dentro del Poder Judicial de la Federación, el cual se encarga, pues, todas las controversias que tienen que ver tanto con los partidos políticos como de las propagandas políticas, etcétera. Y en este punto tuve el nombramiento de secretario de Estudio y Cuenta, y ahí fue ya cuando decidí retirarme. Pero dentro de todo esta experiencia que tuve, pues fui actuario, fui secretario particular, fui secretario auxiliar, y la expertise que tuve dentro del Poder Judicial fue algo maravilloso. Hay algo mucho que siempre comentan, y que en este caso los recortes que el presidente quiso hacer desde que precisamente estaba de candidato antes de entrar a la presidencia a este sector del Poder Judicial, era que porque ganaban mucho. Yo sinceramente, yo que estuve adentro y todo, yo les decía, es que si a estas personas o a nosotros nos pagan menos, nadie les va a trabajar. Yo no tenía vida, se los prometo. Yo trabajaba de lunes a lunes, entraba a las 9, 10 de la mañana y podía salir al otro día a las 8, 9 de la mañana. Claro. Entonces, como ocurren muchos puestos de, bueno, obviamente aquí estás hablando del Poder Judicial, pero en el gobierno ejecutivo también pasa eso. Así es. Entonces, pues es obvio que tienes que ganar esa cantidad porque estás invirtiendo hasta 14, 16 horas de tu vida. Así es. O sea, solo vas a tu casa a pernoctar y a echarte un regaderazo, como dicen comúnmente. Exactamente. Sí, exactamente. Así pasa. Así es. Entonces, bueno, eso es por el lado de todo lo que viví. Bueno, en el Poder Judicial me tocó la gran fortuna de convivir con grandes personalidades como el magistrado Penagos, que luego formó parte de la integración del Tribunal Electoral. Tuve también la fortuna de trabajar con la que después fue la presidenta también del Tribunal Electoral, que fue la magistrada Janino Tálora, al cual le mando un saludo, seguramente nos está viendo, y la cual hice una gran amistad. Hay personas muy valiosas, hay personas que un poco de pisotear intereses. Otra cosa, sinceramente, que no me gustaba un poco es la cuestión de no tener esa autonomía de los criterios, de siempre estar alineado con la Sala Superior del Tribunal Electoral en este caso, y que nosotros como Sala Regional no teníamos esta autonomía de a lo mejor y poder tener un criterio nuevo. ¿Por qué? Porque pasaba la facultad de atracción, que también pasa mucho en la Suprema Corte, ¿no? Que si es un asunto de interés, pues te lo resuelve el superior jerárquico, ¿no? Entonces te deja un poco sin armas y te deja un poco también sin esa expertise de empaparte de esos nuevos temas. Y si ya es un asunto que ya tuvieron algún, digamos, asunto, un precedente más bien de la jerarquía mayor, y tú quieres resolver, obviamente pues no puedes tener criterios contradictorios, pero también
pedir esa línea es lo que realmente no es que nunca entendí el por qué. Ahora bien, yo estoy a favor de exaltar las instituciones también electorales en nuestro país. Siento yo que a la luz pública del extranjero, creo que quedamos un poco debilitados en cuanto a que si el presidente tiene ahí ciertos conflictos con estas instituciones electorales, siento que como país quedamos un poco débiles. Hablas de las elecciones intermedias, de los recientes procesos de consulta popular, tanto el enjuiciamiento o vinculación a expresidentes y más recientemente, que es otro de los temas que nos atañe hoy, la famosa revocación de mandato, que incluso en algunos casos se manejó como reiteración del mandato, entonces, o reivindicación, algo así, que hasta que precisamente el INE y este conflicto que siempre ha habido, ¿no? Entre, pareciera grupos fácticos, entre el INE de un lado, la oposición por otro, a veces apoyando, a veces muy tibiamente no apoyando, y obviamente el partido que actualmente ostenta el Ejecutivo, la mayoría en las cámaras, y pareciera, y ese es el tema del día de hoy, pareciera que hasta el Poder Judicial. Precisamente hablas de estos procesos. O sea, por estas riñas, nuestro sistema democrático, que era muy sólido, uno de los más sólidos, yo creo que el más sólido de toda Latinoamérica y uno de los más sólidos del mundo, después de todos los procesos que vivimos, sí, la caída del sistema en el 88, sí, algunas cuestiones que ya sabemos, previos, aquellos acarreos, José Agustín lo relata en Tragicomedia Mexicana, ¿no? Cómo se daban estos acarreos en los años 40, 50 para poner y quitar, bueno, no, nunca los quitamos, pero sí poner presidentes. Y pues este proceso, esa larga transición democrática, las primeras gubernaturas ganadas por la oposición en los años 80, 90, hasta que viniera esa transición transparente que se dio en 2000, ya no, 99, primero en el 96 en la Ciudad de México. Bueno, ya había gobernaturas, pero la Ciudad de México siempre será la Ciudad de México. Sí. La joya, como dicen por ahí, la joya de la corona, ¿no? Sí. Y ese fue el primer paso. Cuando además la izquierda, porque los que siempre alternaban era centro y derecha, hasta que por fin se da un gobierno totalmente de izquierda, esa izquierda democrática, obviamente, izquierda centro, en la Ciudad de México. Y bueno, ahora te toca a ti, porque ya hablé demasiado yo. El presidente ministro Arturo Saldívar, hubo este intento de alargar el proceso de su gestión. A ver, pero tú explica en términos de la Suprema Corte. Sí. La gestión de Arturo Saldívar Lelo de la REA, que es la extensión precisamente, pero como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Y lo platicábamos precisamente, el por qué. Si ustedes recuerdan, él fue el que hizo la transición entre el gobierno de Peña Nieto y Andrés Manuel. Uh-huh. Siento yo, bueno, no siento yo, se ve que es brazo derecho de Andrés Manuel en cuanto al Poder Judicial. Por eso, ¿no? Lo que comentábamos, o sea, en este momento ya a nivel federal una transición de centro a una izquierda progresista, pero además, pues sí, los medios o algunos de la oposición, más bien de la oposición actual al gobierno federal, se han encargado de decir que es un ministro a modo. Uh-huh. al que ostenta actualmente el poder ejecutivo federal. ¿Qué opinas de esto? Sí, claro, sí, yo comparto totalmente, porque es lo que comentamos un poco fuera del aire, que qué hubiera pasado si esta cuestión de la revocación del mandato sí hubiera sido vinculante, sí se hubiera cumplido con el 40%. Espérame, estamos hablando de Arturo Saldívar. Ah, ok, sí, regresémonos a Arturo Saldívar. Primero Arturo Saldívar. Y bueno, el Poder Judicial. Arturo Saldívar, en este caso, como bien dice José Miguel, el ministro a modo, se le estaba no imponiendo... lo dije, lo dicen los medios. Se le estaba imponiendo... Los que además les llaman medios hegemónicos. Pero... se le estaba imponiendo precisamente que su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia se extendiera hasta que saliera el presidente, hasta que saliera Andrés Manuel en este sexenio. Uh-huh. Entonces, yo creo que en
en este tejimaneje de lo que precisamente estábamos diciendo, las instituciones, tener a un aliado como presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿para qué? ¿Para qué? Teniendo precisamente esta cuestión de las cámaras, que no hay sistema de pesos y contrapesos ahorita. Tenemos también la cuestión de la Suprema Corte también ganada, pensando como el presidente actual, acaparando totalmente, sabiendo que la Suprema Corte es la que atrae, que estaba yo diciendo hace un ratito, la facultad de atracción de los asuntos más importantes a nivel nacional, pues tener a Arturo Saldívar precisamente como el voto de calidad. Porque en ese momento, obviamente, los otros 10 ministros, en este tipo de temáticas, obviamente la decisión siempre va a salir no va a salir por mayoría, más bien va a salir por mayoría y no por unanimidad. Entonces ahí el voto de calidad que lo tuviera a Arturo Saldívar por precisamente la línea que yo comento, en este caso del Tribunal Electoral, aquí se da, pero se da de manera más arriba de Poder Ejecutivo a Poder Judicial, teniendo a Arturo Saldívar como para permear precisamente este tipo de asuntos que se podían determinar dentro de la Suprema Corte de Justicia. A lo largo de estos 3 años y medio que lleva gobernando el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha habido una serie de eventos o sucesos, unos más legítimos, como fue la revocación de mandato. Ahorita vamos a hablar de como dices tú, si era vinculatorio o no. De hecho, para los que nos están viendo en YouTube, aquí voy a dejar la tarjeta de cuando estuvo Ricardo Naum de la Puente y hablamos precisamente de esta extensión del mandato. Pero precisamente, y de las elecciones, ahí van de una vez la otra tarjeta, porque también llamamos de las gubernaturas que están en juego este año. Pero hablando de gubernaturas, te digo, ha habido una serie de fenómenos. Lo de Arturo Saldívar, ministro presidente, no es lo único. A lo largo de estos 3 años y medio, te digo, se han venido dando fenómenos. Primero Jaime Bonilla, en Baja California, que también lo hablábamos fuera del aire, un gobernador que fue electo por 2 años para poder homologar el proceso de gobernatura o la gestión del gobernador con las elecciones intermedias federales. Y bueno, él quiso buscar una extensión de mandato. Entonces ahí fue, dicen por ahí, intento número 1. Intento número 2, presidente la Suprema Corte de Justicia, eso. Y tercer intento, la revocación de mandato, que ya habíamos hablado hace rato de toda esta figura. Son 3 procesos que han tratado de alguna manera de experimentar o de ver cómo la sociedad pudiera recibir una ampliación de periodo. No le llamemos reelección, porque si eso ni siquiera está pensado en la Constitución. Para eso hace 100 años millones de mexicanos se partieron el hocico y murieron. O sea, ya está. Zapata vive, la lucha sigue, y por ahí tenemos nuestro programa. Otra tarjeta, nuestro programa de Zapata vive. Por ahí está el general, el gran artillero Felipe Ángeles, y por supuesto el caudillo del sur, y Madero, y Pino Suárez, y todos los que murieron por eso. O sea, jamás en México habrá una reelección, pero sí hay que buscarle, como siempre, un recoveco a la legislación que se llame ahora extensión de mandato. O sea, 3 intentos. A ver, ahora sí, platícanos de este proceso que acabamos de vivir hace unas semanas, que fue el de la revocación de mandato, que de todas maneras, si hubiera ganado el no era vinculatorio porque no hubo una participación del 40% del padrón electoral. Así es. Entonces, al no existir el 40%, pues no podía proceder si la gente hubiera dicho, ¿sabes qué? Para afuera. Pero también, otra cuestión, lo que está mandatado en la Constitución es, ¿qué pasa con una ausencia de un presidente constitucional de México? Pasa. Bueno, como falta. Sí. No era vinculatorio porque no participó el 40% de la población. Eso ya todo nos ha quedado claro, pero por si todavía no nos quedaba claro, no podía ser. O sea, con ese porcentaje, sí, el 90% de los que votaron por el sí, que el presidente Andrés Manuel concluya su gestión. El otro 10% no, que se le revoque el mandato. Desafortunadamente, aunque hubiera sido el 100% no procedía, y aunque hubiera sido el 100% sí, de todas maneras no procedía porque no alcanzaba el 40%, era solamente el 19% del padrón electoral el que participó. Esos 15 millones de votos a favor y esos 17 millones de votos de participación. Ahora, tenemos el tema de
como bien dices tú, y si sí hubiera sido vinculatorio, y si sí ese día, ese 10 de abril, hubieran salido a votar 42 millones de mexicanos, como ocurrió en el 2018, que sí salieron a votar todos, porque, entiendes, es algo muy importante, y lo digo como es, los números son fríos. O sea, sí se votaron 33 millones de personas por un proyecto, pero más que por un proyecto, a lo mejor ahí se vio, 17 millones sí votaron por el proyecto, los otros 17 millones quizás más bien votaron porque no hubiera continuidad del otro proyecto que estaba, y por consiguiente lo que, como dijo ese prócer de la democracia que es Vicente Fox, y digo, lo dije con sus, en el 2000, pues para sacar al PRI a patadas de los pinos, ¿no? Entonces era otra vez volver a sacarlo, otra vez de los pinos, y tan esta vez lo sacaron de los pinos que ya ni existen los pinos, ¿no? O sea, no solo, ahora sí votaron al PRI de los pinos, pero hasta los pinos existen, pero ahora es un centro cultural, ya no es la residencia oficial. Entonces, a lo que voy es que efectivamente, si hubiera sido vinculatorio, si salen 40% del padrón electoral a votar, 40% de mexicanos, ya sea un sí o un no. ¿Qué pasa? Pero aún así tendría que ser el 42 que rebasara o no. Supongamos que el 42 sale a votar y el 60% votan por se le revoca el mandato al presidente nacional y el 40% que se quede. ¿Qué hubiera pasado con ese 60%? Ahora sí. ¿Qué hubiera pasado con el 60% en la Constitución? Cuando falta el presidente, ya no se puede hacer unas elecciones extraordinarias. Porque ya estamos a más de la tercera parte, ya llevamos Así 2/3. Así es, efectivamente. Entonces, ¿quién tendría que quedar como presidente interino de México? Adivinaron, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, porque por mandato constitucional el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el que tiene que tomar el interinato hasta que termine el sexenio, en este caso inconcluso, en el supuesto de Andrés Manuel López Como Obrador. ocurrió hace 150 años cuando Juárez subió, en su primer periodo subió al poder. Así es. Cuando era presidente de la Suprema Corte. Bueno, sí, la Suprema Corte de Justicia. Era la Suprema Corte de Justicia, es que la integración eran 22 ministros en aquel entonces. Sí, okay. Eran 4 salas, ahora nada más son 2. Entonces, bueno, ha habido modificaciones. Pero lo que estábamos platicando también con José Miguel, o sea, también tenemos el caso de Jaime Bonilla, ¿no? Sí. O sea, vincularlo con esta cuestión de decir, oye, ¿sabes qué? Yo nada más voy a estar como gobernador 2 años, ¿no? Y entonces, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si de repente también Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ya como presidente y todo, había hecho, oye, no, basándome en el criterio de Jaime Bonilla, si hubiera salido en su caso a favor, oye, pues me quedo otro pues tiempo también como presidente interino, ¿no? Te reitero porque es lo que se ha manejado en algunos medios, que pareciera ser que fueron como que ensayo y error. Es que pareciera ser así, que estos 3 procesos fueron uno tras otro que querían hacer ese experimento, esa demostración. Bueno, hoy día, hoy por hoy, ya, como bien dices, no se hizo ni lo uno, ni lo otro, ni lo tercero, ¿no? El pasado 10 de abril, ya lo dijimos, salieron a votar 17 millones de mexicanos. De esos, el 90% decidieron que el presidente Andrés Manuel se quedara. No pasa nada, absolutamente nada. Es como si no hubiera habido proceso realmente, porque nos quedamos como estábamos. Ahora, tu argumentación o tu comentario viene obviamente en el tema de la Suprema Corte, las extensiones de periodos que se han dado en las alcaldías, ese es otro tema, de que en gobernadores son los únicos gobernadores y presidentes son los únicos que no tienen esa posibilidad. En las alcaldías y en las diputaciones se da porque se ha argumentado y se argumentó por años que los proyectos no se concluían, ¿no? Que a veces proyectos de 3 años no eran suficientes, y hemos visto en estos, sobre todo ya ahora sí se ha visto más en estos últimos 8 años o 7 años, proyectos de alcaldes que sí tienen continuidad, porque obviamente la gente, o en el caso de la Ciudad de México, antes delegados, sí apuestan por ellos, por proyectos que tengan continuidad, alcaldes también, hay otros que no, y bueno, aquí yo creo que tiene que haber nada más la confianza de la ciudadanía y de alguna manera premiar o castigar, ¿no?
México es un país que vive constantemente en un periodo electoral. Es el país de las elecciones permanentes. Todos los años hay elecciones, cuando no es una cosa es otra, y cuando no, ahora salen otras, como son estas consultas populares que han salido en los últimos años. Sí. Nunca se había visto tanto esto. Entonces, es un país que constantemente vivimos. Yo lo vivo como gestor cultural porque de repente no puedo hacer esto porque hay veda electoral. Exacto. En esto. La última, pues ya fue más light precisamente, porque además no era un proceso tan delicado como unas elecciones intermedias, como una elección a gobernador o como una elección a presidente. Pero bueno, se vive esto desafortunadamente. En tu caso, con lo que viviste dentro de la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo evaluarías este desempeño de la Suprema Corte de Justicia en general y ante estos procesos nuestro sistema político electoral, que como dices, se ha quedado su imagen muy dañada a nivel internacional? Sí, claro, pues mira, yo la evaluación que le pongo, en este caso del Tribunal Electoral, es que se busca precisamente esa excelencia y esa credibilidad de los magistrados, de los 7 magistrados que se encuentran en esta integración, sobre todo tener esa cuestión de los criterios, de unificarlos sobre todo, de que realmente tengan una fuerza y que los asuntos precisamente salgan por esa unanimidad. Pero si nos damos cuenta en las sesiones en vivo, tanto, bueno, de la Suprema Corte de Justicia, en este caso hablando del Tribunal Electoral, pues es una serie de discusiones de las cuales se ve fragmentado internamente la composición de los magistrados y ya no tanto, pienso yo, que como juristas, ¿sabes? O sea, el proceso per se para que los magistrados puedan acceder a ese cargo es mediante los partidos políticos. Entonces, se necesita... De autonomía. Ah, exactamente. Entonces, el primer filtro es ante la Suprema Corte de Justicia. Para que se elijan a estos magistrados del Tribunal Electoral, el primer filtro es una comparecencia ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ya una vez que recibes la venia de la Suprema Corte de Justicia, pasa a politizarse. Y yo siento que ahí está, ahí estriba esa visualización en este caso, esta dependencia electoral. ¿Por qué? Porque se necesita de las 2/3 partes de la votación del Senado para que te puedan elegir como magistrado electoral. Pero para que eso suceda, para que te postulen, para que salgas de la Suprema Corte, pues tienes que casarte con un color. ¿Qué pasa con la integración de los 7 magistrados del Tribunal Electoral? Todos portan un color. Entonces, por ende, creo que yo el grado jurista queda en segundo término. Si hubiera una homogeneidad, a final de cuentas, si fuera sinceramente algo apartidista, no vincularas o no tendrían que pasar por ese filtro del Senado y no tendrían que pasar por algún color. Me decía alguien que no voy a quemar en este momento, pero me decía, Jorge, tengo que ir a hacer la prostitución electoral ante los partidos políticos para que me apoyen. Entonces, ¿qué sucede si ya te dieron el voto de confianza, si ya te puso el partido en ese cargo tan importante? ¿Cómo pasa con los consejeros? Bueno, ahí los consejeros sí es más directa la vinculación con los partidos, ¿no? Exactamente. Ah, sí, exactamente, ya parte del INE, ¿no? ¿Qué pasa? Pues les debes el favor. ¿De qué forma pueden ser imparciales? ¿Sabes? Por último, hemos estado hablando aquí de estos sucesos, acontecimientos recientes. El INE, precisamente, ¿cómo evaluaría su desempeño, tanto en las pasadas elecciones intermedias, en estos procesos, sobre todo fue más polémico en este de la revocación, incluso en el juicio, como se ha llamado a los expresidentes, y pues de cara ya a este proceso que se viene este año de las 6 gubernaturas en torno? Que ahí creo que no van a tener tanta injerencia porque cada estado tiene su instituto electoral. Ya, sí, y no hay, creo que no hay, salvo 2, 3 cosillas tal vez de alcaldías, no hay este año tantos procesos federales, ¿verdad? Ah, sí, sí, exactamente. Sí, yo veo al INE precisamente que dentro del ámbito de sus atribuciones, que antes era de esta manera, no sé si se ve así. Sí, pues era Instituto Federal Electoral. Así es. Cuando entra Enrique Peña Nieto, más o menos en su periodo, se cambia a Instituto Nacional Electoral. Entonces, como dices, de ser de este tamaño, quedó de este tamaño. ¿Y ahora? Exactamente. Entonces, en el ámbito de sus atribuciones,
yo lo siento pequeño. Es como si los encerraron en una caja y quieren actuar de tal manera que todo el tiempo se están golpeando. Y si le sumamos además la actuación del presidente, en este caso, ¿no? Que es como, siento yo que es ya un pleito casado con Lorenzo Córdoba Vianello. Sí, claro. ¿No? La cuestión de las fotografías que atrás tenían la bandera del PAN, ¿no? Y la contestación de Lorenzo Córdoba, que le dice, es que yo voy a todos los partidos políticos para precisamente tener esta cercanía de los procesos, para ver de qué manera podemos mejorar en todo este sistema de votaciones, y el único que no me ha recibido es Morena. Entonces, yo siento que dentro del hábito de las distribuciones está haciendo lo que puede con lo que le han dado, porque ya también le han mochado el presupuesto muchísimas veces, y ahorita ya, yo creo que apenas si sale para financiar los partidos políticos. Claro, que también fue otra polémica en su momento para este ejercicio de revocación, que obviamente solo se instalaron la tercera parte de las casillas, porque solamente se dio el dinero para un proceso chico o achatado, como dicen por ahí, y pues ese es el resultado. Tony Marton, ha sido un gustazo, un honor tenerte aquí, platicar sobre las funciones de la Suprema Corte de Justicia, sobre esta extensión de mandato y demás temas que hemos abordado el día de hoy en políticas públicas. Un último mensaje o comentario en torno a los tópicos abordados el día de hoy. Claro que sí, pues mexicanos, en serio que nosotros demos el voto de confianza a las instituciones electorales. Está muy resquebrajado a la visión que tiene el extranjero de nosotros, de que estamos débiles precisamente. Hay gente muy valiosa, yo que estuve ahí, hay gente muy valiosa. Hagamos algo diferente, que yo nada más rápido quiero comentarles que, por ejemplo, mi tesis profesional fue de reformar el artículo 135 tú puedes decir lo que quieras, constitucional. Perdón, dame un segundo. Sí. Tú puedes decir lo que quieras. Ahí hay una leyenda que dice que lo que nuestros invitados viertan aquí, y de una vez, porque ya nos pasó, querido Juan Carlos, la otra vez, las otras semanas también con Andrés García, que dos invitados, ay, es que yo no quise decir lo que dije. Pues ahí dice, pues primero mire tus palabras. Ahora sí, sobre tu trabajo de titulación. Mi trabajo de titulación. Reforma el artículo 135 constitucional a fin de que a medida de una iniciativa popular, la gente pudiera votar hacia reformas constitucionales que realmente empataran con las necesidades de una sociedad contemporánea. Porque a final de cuentas sabemos que por el paso de los años, como bien lo mencionabas, ahorita hay demasiadas figuras nuevas que obviamente la ley, pero ni por aquí le pasa regular. Entonces, al tener esta iniciativa de gente, por ejemplo, como José Miguel, gente que está vinculada, experta en la materia, pues podemos tener esa injerencia nosotros como ciudadanos, las personas que votamos por esa persona que nos representa, ahora tener injerencia en estas iniciativas de ley a fin de que tengamos una sociedad más completa, más protegida. Entonces, ese fue mi tema de titulación, y yo pienso que ahorita ese tema estaría muy bien en boga, porque al final de cuentas han salido estas iniciativas, que para lo del Tren Maya, que para lo de la refinería y todos los proyectos que tiene el presidente. ¿Por qué no darnos la oportunidad de tener esa injerencia para aumentar también la participación ciudadana y por ende tener en sí, ahora sí, el poder de decir si sigues o no sigues en el poder? Muy bien, pues va a ser un camino largo de aquí al 2024, muy largo para la sociedad, y es lo que a mí, por eso hacemos este programa, porque es el menester, que la sociedad esté informada, y lo está, digo, hay diferentes medios, pero bueno, aquí tratamos de poner las cosas en blanco y negro. Es muy complicado porque precisamente estamos en un México cada vez más polarizado, y que del diálogo, o sea, Tony y yo hemos estado platicando normal, él tiene sus puntos de vista, yo tengo los míos, en algunos concluimos, en otros definitivamente no, pero eso va a pasar siempre, ¿no? Claro. Y te digo, es desafortunado que estemos en un México que cada día está polarizando más, ¿no? Hace unos días, también ya lo hablamos de eso, que no tenía mucho sentido, mucho a tema de lo que comentamos hoy, pero una iniciativa de ley que no pasó, y hubo muchas polémicas y muchos comentarios, y como decían en mi pueblo, en mi tiempo, gritos y sombrerazos, y ya me está corriendo el productor, pero estos gritos y sombrerazos no llevan a nada, ¿no? O sea, claro, decirle a alguien que es traidor a la patria por X circunstancia, o X forma por otra circunstancia,
no resuelve nada. O sea, realmente, como dices tú, la sociedad tiene y necesita crecer. Habíamos tenido un instituto sólido, lo dije hace rato, y lo seguimos teniendo, y pues ojalá que siga así, porque además ese instituto es quien puso a quien ostenta el poder, eso definitivamente, o sea, y si no, no hubiera, precisamente gracias a ese instituto, quien hoy ostenta el poder, llegó, aunque se haya tardado 18 años en llegar, pero llegó, gracias a ellos. O sea, gracias, por supuesto, al respaldo de toda la sociedad mexicana, y eso no hay duda, o de 33 millones de mexicanos, quizá no de todo, pero sí 33 millones de mexicanos, ya sea porque apoyaron el proyecto o porque no querían el proyecto anterior. Ya me voy, productor. Ahí nos vemos. Y no me está cortando porque el tiempo cronos, ya, hoy rebasamos esta edición. Es que Tony, hablas mucho. Y me haces hablar más. Nos vemos, amigos, nos vemos los lunes en Artes 9, políticas, no, ahí no son políticas públicas, autonomía económica, no, tampoco, economía creativa, arte y cultura, y los miércoles ahora sí, políticas públicas, autonomía económica y marketing. Gracias. Y más temas de interés además, porque cada día le vamos ampliando más. Por eso me gusta hablar más de los otros temas aquí en este programa, para no entrar en polémicas. Gracias y sonrían.